Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas amantes del chisme y del romance. Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio seguro para enterarse de todo, absolutamente todo, sobre vuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Es un placer inmenso teneros de nuevo por aquí. Espero que estéis teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo listos para sumergiros en una nueva dosis de salseo. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a todos, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque solo fuera en la pantalla. Exacto. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Os acordáis de esos momentos mágicos que nos regalaron? ¿De la química que traspasaba la pantalla? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero hoy no vamos a hablar de su relación en general, no. Hoy vamos a centrarnos en un momento en particular, un momento que para muchos fue la confirmación de que lo suyo iba más allá de una simple amistad o compañerismo profesional. Vamos a hablar de ese famoso Kerem Bürsin enamora a Hande Erçel lluvia de rosas. Un momento icónico, un gesto romántico que nos dejó a todos con la boca abierta y que todavía hoy sigue generando muchísimos comentarios. Así que prepárense porque hoy vamos a desgranar este momento, vamos a analizarlo desde todas las perspectivas posibles, vamos a buscar esos pequeños detalles que quizás pasaron desapercibidos, y vamos a intentar, aunque sea un poquito, entender qué fue lo que sintieron Kerem y Hande en ese preciso instante. Esto va a estar increíble. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero recordaros, como siempre, lo importantísimo que es para mí vuestro apoyo. Si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis enterándoos de todos los detalles sobre vuestras parejas favoritas, si queréis seguir formando parte de esta gran familia, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones y así ser los primeros en enteraros de todas las novedades. Y por supuesto, dejadme un like si os gusta el vídeo. Vuestro apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido para vosotros. Así que vamos a por ello. Suscribíos ahora mismo y no os perdáis nada. Gracias por estar ahí. Ahora sí, comencemos con la historia de Kerem Bürsin y la lluvia de rosas. Agárrense que vienen curvas. Recordemos el contexto. Estamos hablando de la época dorada de Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta. La serie era un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Kerem y Hande se habían convertido en íconos, en la pareja del momento. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores sobre una posible relación en la vida real eran constantes, y cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, era analizada al milímetro por los fans. Y en medio de toda esta locura, surge la lluvia de rosas. No fue una lluvia literal, claro está. No esperemos ver un diluvio de pétalos cayendo del cielo, aunque sería bastante espectacular, ¿verdad? No, la lluvia de rosas fue un gesto mucho más sutil, mucho más significativo, mucho más. Kerem Bürsin. Se produjo durante una entrevista, una de tantas que concedieron durante la promoción de la serie. No recuerdo exactamente cuál fue la entrevista en cuestión, pero sí recuerdo perfectamente las imágenes. Kerem y Hande estaban sentados uno al lado del otro, respondiendo a las preguntas del entrevistador. Todo transcurría con normalidad, hasta que Hande en un momento dado comenzó a hablar sobre lo mucho que disfrutaba trabajar con Kerem, sobre lo buen compañero que era, sobre lo fácil que le hacía el trabajo. Lo típico que se suele decir en este tipo de entrevistas, ¿no? Pero esta vez había algo diferente. Se notaba en la mirada de Hande una mirada llena de admiración, de cariño, incluso de algo más. No sé, quizás estoy exagerando, pero esa es la impresión que me dio a mí y a muchísimos otros fans. Y entonces Kerem hizo algo inesperado. Mientras Hande hablaba, Kerem comenzó a, ¿cómo lo diría? A adornar sus palabras. No con palabras, sino con gestos. Con miradas cómplices, con pequeñas sonrisas, con asentimientos de cabeza. Pero lo más importante, con una atención absoluta. Estaba completamente absorto en lo que Hande estaba diciendo. La miraba con una intensidad. Madre mía. Parecía que no había nada más en el mundo que ella y sus palabras. Y cada vez que Hande terminaba una frase, Kerem la miraba con una expresión que, para mí, lo decía todo. Era una expresión de admiración, sí, pero también de orgullo, de respeto, e incluso de adoración. Y ahí fue donde entró en juego la famosa lluvia de rosas. No eran rosas físicas, repito. Eran rosas metafóricas, rosas invisibles, rosas que solo nosotros, los observadores, podíamos percibir. Eran las rosas que Kerem estaba lanzando sobre Hande con cada mirada, con cada gesto, con cada palabra no dicha. Era como si Kerem estuviera cubriendo a Hande con una lluvia de halagos silenciosos, de piropos invisibles, de declaraciones de amor encubiertas.
Era una forma de decirle, sin palabras, lo mucho que la admiraba, lo mucho que la valoraba, lo mucho que la quería. Fue un momento mágico. Y lo mejor de todo es que Ande lo notó. Se notaba en su sonrisa, en el brillo de sus ojos, en su lenguaje corporal. Se sentía cómoda, segura, halagada. Se sentía querida. Ese momento, amigos míos, para mí fue la prueba definitiva de que entre Kerem y Ande había algo especial. Algo que iba más allá de una simple relación profesional. Algo que olía a amor. Claro, ellos nunca lo confirmaron abiertamente. Siempre fueron muy discretos con su vida privada. Pero, ¿acaso hacía falta que lo confirmaran? Sus gestos, sus miradas, sus sonrisas, lo decían todo. Y la lluvia de rosas fue solo uno de tantos momentos que confirmaron esa sospecha. Ahora bien, ¿por qué digo que Kerem enamora a Ande en este momento? ¿Acaso no estaban ya enamorados? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, en mi opinión, es que sí, probablemente ya lo estaban. Pero este momento, la lluvia de rosas, fue como un catalizador. Fue como un empujón final. Fue como la confirmación de que lo que sentían el uno por el otro era real, era fuerte, era inevitable. Fue un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, de conexión profunda. Fue un momento en el que ambos se dejaron llevar por sus sentimientos y se mostraron tal como eran, sin máscaras, sin filtros, sin artificios. Y eso, mis queridos amigos, es lo que enamora. La autenticidad. La conexión. La vulnerabilidad. Kerem, con su lluvia de rosas silenciosa, le demostró a Ande que la veía, que la escuchaba, que la valoraba, que la admiraba, que la quería. Y eso, sin duda, la enamoró aún más. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en los detalles. ¿Qué tipo de rosas eran esas que Kerem estaba lanzando sobre Ande? ¿Eran rosas rojas, símbolo de pasión y amor romántico? ¿O eran rosas blancas, símbolo de pureza y admiración? ¿O quizás rosas amarillas, símbolo de amistad y alegría? Yo creo que eran un poco de todas. Había pasión, por supuesto. Se notaba en la intensidad de la mirada de Kerem, en la forma en que la buscaba con los ojos. Pero también había admiración, respeto, cariño, ternura. Era una mezcla de sentimientos que se reflejaban en cada gesto, en cada sonrisa, en cada mirada. Y eso, mis amigos, es lo que hace que este momento sea tan especial. No es solo un gesto romántico, es una manifestación de amor en todas sus formas. Es una forma de decir te veo, te escucho, te valoro, te admiro, te quiero. Y eso, sin duda, es lo más bonito que se le puede decir a alguien. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Kerem hizo esto? ¿Por qué sintió la necesidad de cubrir a Ande con una lluvia de rosas? Yo creo que fue algo instintivo. Algo que le salió del corazón. No fue algo planeado, no fue algo calculado. Fue simplemente una reacción natural a la belleza, al talento, a la inteligencia, a la bondad de Ande. Kerem simplemente no pudo evitarlo. Se sintió abrumado por la admiración y el cariño que sentía por ella y lo expresó de la única forma que sabía, con gestos silenciosos, con miradas intensas, con una atención absoluta. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que este momento sea tan auténtico. No es un truco publicitario, no es una estrategia de marketing. Es simplemente un hombre enamorado expresando sus sentimientos de la forma más sincera posible. Ahora bien, ¿qué pasó después de este momento? ¿La lluvia de rosas tuvo algún efecto en la relación de Kerem y Ande? Yo creo que sí. Creo que fortaleció aún más su conexión, que les ayudó a entenderse mejor, que les hizo darse cuenta de lo mucho que significaban el uno para el otro. No sé si fue este momento en particular el que les hizo dar el paso y empezar una relación formal, pero sí creo que fue un factor importante. La lluvia de rosas fue como una semilla que se plantó en el corazón de Ande, una semilla de amor, de admiración, de confianza. Y esa semilla con el tiempo floreció. Y aunque la relación de Kerem y Ande no duró para siempre, el recuerdo de la lluvia de rosas sigue vivo en el corazón de muchos fans. Es un momento que nos recuerda la magia del amor, la importancia de la conexión, el poder de la autenticidad. Es un momento que nos enseña que a veces, las palabras no son necesarias. Que a veces un gesto silencioso, una mirada intensa, una atención absoluta, pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y es un momento que nos demuestra que Kerem Bürsin, sin duda, sabía cómo enamorar a Ande Erçel. Y a nosotros, de paso. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de la lluvia de rosas. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció este momento? ¿Creéis que fue un gesto romántico o simplemente una muestra de amistad? ¿Pensáis que Kerem y Ande estaban realmente enamorados? Dejadme vuestros comentarios abajo. Quiero saber qué pensáis vosotros. Y antes de que me despida, quiero hablar un poquito de la situación actual de Kerem y Ande.
Como sabéis, su relación terminó hace un tiempo. Fue una ruptura dolorosa para muchos fans, que todavía esperaban una reconciliación. Pero la vida sigue. Kerem y Hande han seguido adelante con sus carreras, han encontrado nuevos proyectos, han conocido a otras personas. Y aunque su relación romántica haya terminado, el cariño y el respeto mutuo siguen ahí. Se han apoyado en momentos difíciles, se han alegrado por los éxitos del otro, han mantenido una amistad sincera. Y eso, mis queridos amigos, es lo más importante. Que a pesar de todo, hayan podido mantener una relación cordial y respetuosa. Que hayan podido superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Porque al final, el amor no siempre tiene que ser romántico. A veces el amor puede ser amistad, respeto, admiración. Y eso es lo que creo que Kerem y Hande sienten el uno por el otro. Así que no perdamos la esperanza. Quizás en un futuro el destino vuelva a unirlos. O quizás simplemente sigan siendo buenos amigos. Lo importante es que sean felices. Y ahora sí, me despido. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por estar ahí. En resumen, hoy hemos analizado el famoso momento Kerem Bürsin enamora a Hande Erçel lluvia de rosas. Hemos visto cómo Kerem, a través de sus miradas, gestos y atención, cubrió a Hande con una lluvia de halagos silenciosos, demostrándole su admiración y cariño. Hemos reflexionado sobre el significado de este gesto y su posible impacto en la relación de Kerem y Hande. Y hemos hablado sobre la situación actual de ambos, destacando la importancia del cariño y el respeto mutuo, incluso después de una ruptura. Fue un viaje increíble. Quiero agradeceros de todo corazón por haber estado ahí, por haber visto el vídeo hasta el final, por haber participado con vuestros comentarios. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Sois los mejores. Y ahora, quiero animaros a que me dejéis vuestros comentarios abajo. ¿Qué os pareció el vídeo? ¿Estáis de acuerdo con mi análisis? ¿Tenéis alguna otra teoría sobre la lluvia de rosas? Quiero saber vuestra opinión. No os cortéis y dejadme vuestros comentarios. Y por último pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este salseo. Y por supuesto suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y recordad que subo vídeos todas las semanas, así que estad atentos. Muchísimas gracias por todo. Os quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.